A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Las alabanzas sean para Allah, Señor de los universos, y sus bendiciones sean sobre el mensajero Muhammad, su familia purificada e inmaculada, y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. Y la maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habitualmente, cuando hablamos de cuestiones islámicas entre nosotros, solemos tratar temas de creencias o temas de fiqh. Cuando hablamos de creencias, lo que podríamos entender como el primer escalón de las enseñanzas de los profetas, alayhim salam, nos referimos a todo lo que tiene que ver con las convicciones, con el pensamiento, con la doctrina. Es decir, cuando hablamos de creencia en cualquier hecho religioso, y especialmente en el Islam, que es lo que nos atañe, nos estamos refiriendo a la base de la religión, a aquellos principios fundamentales cuya aceptación delimitan la condición o no de ser musulmán en este caso, más allá de la mayor o menor calidad de esta condición. Es el marco que define la categoría, la frontera entre el ser musulmán o no serlo, es decir, son las creencias básicas, los pilares básicos en los que se fundamenta una creencia, y bueno, en este caso estamos hablando del Islam, que en nuestro caso son monoteísmo, la profecía y la resurrección. Cualquier persona que sinceramente crea en esos tres pilares es musulmana, independientemente de que después sea lo que ponemos un musulmán pecador, y sea una persona que no rece, y sea hasta un criminal desde el punto de vista del sistema penal islámico. Eso tendrá su castigo en el día de juicio, o incluso su castigo penal en esta tierra, pero su condición de musulmán no la pierde uno por el simple hecho de no cumplir después con otra serie de obligaciones, porque es una cuestión de pensamiento. En el caso chiá, por ejemplo, aparte de esas tres pilares fundamentales que unen a todos los musulmanes, también tenemos otros dos pilares, como son el tema del imamato y el tema de la justicia divina. Pero digamos, esos son unos pilares de escuela. Los tres pilares fundamentales en los que quien cree en ellos es musulmán, como hemos dicho, pues son el monoteísmo, la profecía y creer en la resurrección, ¿no? Después hay otro grupo de enseñanzas que son como un segundo escalón, que son las relativas a la práctica y a la acción de la religión, que son las normas, los deberes religiosos en todos los órdenes de la vida cotidiana, lo que comúnmente se conoce como sharia. Las leyes jurisprudenciales que aquellos que tienen el conocimiento necesario y la autoridad que éste les da extraen de cuatro fuentes mediante el razonamiento y la investigación. Cuatro fuentes como son el Corán, la tradición, el consenso y la razón, el sentido común. Generalmente, cuando quiero definir la Sharia de una manera simple, digo que no es más que el libro de instrucciones del musulmán. El manual que nos dice desde cómo rezar, cómo purificarnos, cómo vestirnos, cómo comer, cómo casarnos, cómo enterrarnos, hasta cómo pagar nuestros impuestos religiosos, cómo establecer contratos, etc. Cualquier cosa de la vida cotidiana está reglamentada en la Sharia. Y lo único que tenemos que hacer para cumplir nuestras obligaciones como musulmanes es simplemente seguir ese libro de instrucciones, sin mayores complicaciones. Y por supuesto, sin inventarnos cosas ajenas que nuestro nafs, digamos, o nuestra comodidad nos llame para intentar justificar la no acción de ese cumplimiento del libro de instrucciones. Pero aparte de lo que es la creencia y la práctica, después tenemos un tercer escalón en la religión, que es el relativo a la ética o a la dimensión moral del Islam, lo que se conoce como akhlaq. El conocimiento de los atributos internos del ser, de las emociones humanas, que van formando las características de cada individuo, ya sean positivas o negativas. Incluso podría hablarse de las dimensiones individual de esta ética, pero también de unas dimensiones sociales de la ética islámica. La importancia que el Islam da a las cuestiones éticas es muy grande. El propio Corán considera conceptos morales como el bien o el mal, la justicia y la injusticia, la paciencia o el buen hacer, y menciona la corrección de las disposiciones humanas como el objetivo más importante de la misión del profeta sallallahu alaihi wa sallam. También en los hadices el profeta señaló la consecución de características nobles en el individuo, las virtudes del ser humano, lo que en árabe se conoce como makarim al-akhlaq,
como el objetivo de su misión, siendo esto también mencionado en muchas tradiciones de Ahlul Bayt alayhim salam. El Ayatollah Misbah Yazdi, uno de los ayatollahs importantes de Qom, que por cierto hace ya bastantes años, pero bueno, estuvo por aquí por Sevilla, hace ya digo bastante, pero bueno, en un libro suyo que se llama Falsafayi Akhlaq escribió: el manejo de la vida individual y social del ser humano, que está entre los objetivos de la religión, solo se puede lograr siguiendo ciertas instrucciones morales. Por lo tanto, se puede decir que sin ética la religión no puede alcanzar sus objetivos o proporcionar la felicidad de ambos mundos para el ser humano. Por eso he pensado que sería interesante en estas charlas del mes de Ramadán que este año intentáramos una aproximación a este tema. Por supuesto hay que remarcarlo de aproximación, pues las dimensiones de la ética en el Islam es un amplio campo imposible de abordar en unas pocas charlas, pero bueno, si inshallah os interesa podemos continuarla más adelante después de Ramadán. En principio las dos primeras charlas tendrán un contenido más de carácter definitorio o expositivo de la cuestión, para seguidamente en las sucesivas acercarnos a lo que podríamos llamar el programa práctico del desarrollo espiritual. Y sin más, pues vamos a abordar la primera de ellas. Esta charla lleva por título Acerca del alma, y en ella intentaremos hacer una aproximación a diferentes aspectos relacionados con el alma, su purificación y su embellecimiento. Así como el ser humano tiene un cuerpo que refleja su naturaleza animal, con sus instintos, con sus necesidades, etc., del mismo modo que cualquier otro animal de la creación, igualmente tiene una dimensión espiritual que va más allá de la simple dimensión materialista en la que se desenvuelve su naturaleza animal. Esta dimensión espiritual es lo que generalmente conocemos como alma o como espíritu, y es esa dimensión que en árabe se designa dentro del término ruh. Y es precisamente esta dimensión espiritual del hombre la que establece la distinción entre el ser animal y el ser humano, es decir, es la que nos proporciona nuestra humanidad. El ser humano en su dimensión animal es exactamente igual que cualquier otro animal de la creación, con sus mismos impulsos, sus mismos instintos, sus mismas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue de esto? Pues precisamente lo que hemos dicho, que junto a esa dimensión animal tiene espíritu, y este espíritu es el que nos provee nuestra condición de humano. Esta dimensión que en los animales no existe y que nos permite distinguirnos del resto del reino animal debe ser cuidada, desarrollada, perfeccionada, purificada y tratada de la mejor manera posible para que esa condición humana que puede darnos prevalezca siempre por sobre nuestra propia condición animal. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la ley 70 de la sura 17, sura Al-Isra: y ciertamente hemos sido generosos con los seres humanos y les hemos llevado por la tierra y el mar y les hemos proveído de cosas buenas y les hemos otorgado una preferencia absoluta sobre muchas cosas de las que hemos creado. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala muestra esta preferencia por el ser humano? Pues porque le concedió algo que no dio al resto de los animales, es decir, el alma, la dimensión espiritual, la cual permite desarrollarse, perfeccionarse y alcanzar posiciones que le son vedadas a otras criaturas. En otra ley, Allah subhanahu wa ta'ala, hablando de aquellos seres humanos que se conforman con seguir únicamente su dimensión animal, nos dice, esto es en la ley 179 de la sura 7, sura Al-A'raf: ciertamente hemos creado para el infierno a muchos genios y humanos. Tienes corazones con los que no reflexionan y ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen. Son como el ganado o más perdidos aún. Esos son los que están desatentos. Aquel ser humano que tiene conciencia de sus dos dimensiones, la animal y la espiritual, pone siempre su dimensión animal al servicio de su dimensión espiritual. Es decir, para el ser humano creyente, sus instintos animales, como el comer, dormir, aparearse, etc., no son su objetivo en la vida, sino meramente los considera una herramienta o un medio en el desarrollo de su espiritualidad. Por ejemplo, come para alimentarse y duerme para estar descansado.
pero para así tener fuerzas, por ejemplo, pues para trabajar y mantener a su familia, o para estudiar, o para servir a la sociedad, o para adorar. No come por glotonería y duerme por holgazanería, sino simplemente son esas partes, digamos, de la dimensión animal necesarias, pero siempre puestas al servicio del desarrollo superior humano, ¿no? Entendiendo esta ley, aquel ser humano que no utiliza su corazón para comprender el desatento que dice la ley, no es capaz de tener una visión de la realidad de las cosas, que sus oídos no son capaces de escuchar la revelación de Dios, pues tiene un estado peor que el de los animales, porque los animales no tienen intelecto para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, ni tienen tampoco un espíritu consciente para poder sentir devoción. Pero un hombre así, que tiene estas capacidades y no las utiliza, realmente se sitúa a sí mismo en una posición por debajo de los animales. Por tanto, podemos afirmar para concluir que el ser humano es un ser bidimensional, con una dimensión netamente corporal y animal y una dimensión espiritual que va más allá de la materia. Al igual que nos preocupamos por la salud, la higiene o el bienestar de nuestro cuerpo y lo alimentamos, lo limpiamos, lo dejamos descansar, acudimos al médico cuando sentimos molestia o enfermedad, lo abrigamos para no tener frío, etc., todo ello para preservar ese cuerpo y no permitir que la dejadez termine arruinándolo, incluso llevándolo a la muerte. Igualmente el alma necesita de un cuidado, y ese cuidado es lo que llamamos purificación del alma. Igual que el cuerpo material necesita alimentación, el alma también necesita del alimento que le proporcionan, por ejemplo, el conocimiento, los buenos sentimientos, los buenos pensamientos, las buenas acciones, la adoración, la devoción, la búsqueda de la perfección. En resumen, necesita del alimento que le proporciona el desarrollo de las virtudes del alma humana. Igual que el cuerpo material necesita higiene, el alma también necesita de la higiene que le proporciona la purificación de los malos hábitos, de los defectos. Necesita la purificación de las enfermedades morales en cada uno de nosotros. Y al igual que el cuerpo necesita de médicos que lo sanen cuando enferma, igualmente el alma necesita sus propios doctores, que no son otros que los profetas y los imames alayhim salam y los verdaderos hombres de fe. En suma, quienes tienen el conocimiento de los recovecos del alma y nos pueden facilitar el tratamiento o la medicina que ésta necesita para sanar. Todo este proceso destinado a proteger el alma de su decadencia, procurando su salud y bienestar, es en lo que consiste la purificación del alma. La importancia de la purificación del alma en el Islam, como ya dijimos en la presentación, es tal que incluso Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido en el Corán que la purificación del alma es uno de los objetivos por los cuales envió a los profetas alayhim salam a la humanidad. Por ejemplo, podemos leer en la ley 2 de la Sura 62, la Sura Jumu'ah: Él es quien designó entre los iletrados a un mensajero de entre ellos para que les recite sus versículos, les purifique y les enseñe la escritura y la sabiduría, pues antes de ello estaban en un extravío evidente. Y también en la ley 164 de la Sura 3, Sura Al-Enram: En verdad, Dios agracia a los creyentes al designar un mensajero de entre ellos mismos que les recita sus versículos y les purifica, y les instruye en la escritura sagrada y en la sabiduría cuando antes estaban en un extravío evidente. O en la ley 151 de la Sura 2, Sura Al-Baqarah: Por eso os hemos enviado un mensajero de entre vosotros mismos que os recita nuestros versículos, os purifica y os enseña la escritura sagrada y la sabiduría, y os enseña lo que no sabéis, lo que no sabíais. Vemos entonces cómo el profeta tiene la responsabilidad de transmitir las aleyas a los humanos. Les recita sus versículos, o recita nuestros versículos. Hemos leído en estas 3 aleyas anteriormente. Es decir, enseñarle la escritura sagrada, lo que va unido a la sabiduría y siempre también a la purificación. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Es una obligación para ustedes preocuparse por las virtudes del carácter humano, el makarim al-akhlaq que decíamos antes, porque Dios me envió con ellas. Y también, ciertamente, fui enviado a ustedes para perfeccionar las virtudes del carácter humano.
A la vista de lo anterior, podemos entonces comprender la importancia que la purificación del alma tiene en el Islam, en tanto que es uno de los principales objetivos para el envío de los profetas alayhimus salam. Otro aspecto importante de la necesidad de la purificación del alma humana que el Islam preconiza es que esta misma purificación está ligada igualmente a la propia salvación del ser humano. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: no hay nada más pesado a favor del creyente en la balanza del juicio final que el buen carácter. Vamos a hacer una anotación. Evidentemente, siempre que hablamos de buen carácter, cuando hablamos de estos temas, no nos referimos a una persona alegre o una persona buena gente, sino entendemos buen carácter como buen akhlaq, como perfeccionamiento de la moral, de la ética, del alma en definitiva, ¿no? En ese sentido, no en el sentido que coloquialmente a lo mejor aquí hablamos otras veces, ¿no? Bueno, hecha la salvedad, pues efectivamente no se puede comprender la exigencia de un buen carácter, de la existencia de un buen carácter, de un buen akhlaq, sin la purificación del alma, pues el carácter, el akhlaq en sí mismo no es más que la manifestación y el reflejo de los propios estados del alma, siendo finalmente la purificación no más que eliminar del alma todos los malos estados para transformarlos en buenos estados, es decir, transformar un mal akhlaq, un mal carácter, en un buen akhlaq o buen carácter. Dijo también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: lo que más permite que las personas de mi comunidad entren en el paraíso son el taqwa, la piedad, y el buen carácter, la purificación del alma. En muchas ocasiones, tanto en el Corán como en las tradiciones, se nos narran historias con un mensaje claramente relacionado con la purificación del alma. Es decir, son historias con moralejas éticas. Por ejemplo, hay un hadith famoso que dice que en una ocasión un hombre se encontró al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de frente y le preguntó: ¿qué es la religión? Entonces el profeta le contestó: el buen carácter. El hombre después se le acercó otra vez al profeta, esta vez por el lado derecho, y le preguntó: oh profeta, ¿qué es la religión? Y nuevamente el profeta le dijo: el buen carácter. Más tarde el hombre se le volvió a acercar, y esta vez por el lado izquierdo, y le dice otra vez: ¿qué es la religión? Y el profeta vuelve a contestarle: el buen carácter. Y finalmente, un momento después, el hombre se le acerca por detrás y vuelve a preguntarle: ¿qué es la religión? Y en esta ocasión el profeta le dice: ¿es que acaso no entiendes? Es que no dejes que la ira se apodere de ti. Como muestra de la importancia que la cuestión de la purificación del alma tiene en el Islam, podemos ver la especial preocupación que existe en los textos sagrados por promover esta purificación. Por ejemplo, si nos fijamos en el Corán, vemos que las aleyas dedicadas a las cuestiones de leyes prácticas son del orden de unas 500, mientras que las aleyas que tratan de temas de akhlaq son muchísimas más. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala se preocupó de hablar más en el Corán sobre akhlaq, de ética, de moral, de buen carácter, de la purificación del alma en definitiva, que de cuestiones relacionadas con la mera práctica religiosa. Y aunque en general Allah subhanahu wa ta'ala nos juzgará por nuestras acciones, existen también narraciones en las que se nos enuncian castigos y recompensas en función también de la moral de la persona. Es decir, que aquella persona que a lo largo de su vida se esfuerza y procura la adquisición de buenos valores que terminen transformándose en hábitos en esas personas, o sea, aquellos que se esfuerzan en cumplir esa obligación que antes vimos que nos habló el profeta sobre nuestra responsabilidad en cultivar nuestra alma, esas personas serán recompensadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Y por el contrario, cuando una persona es negligente y permite que sus defectos se transformen en malos hábitos, será castigada. De ahí, hermano, la necesidad de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros valoremos la importancia que emprender el camino de la purificación de nuestras almas tiene para nuestra vida, tanto en este mundo como en el otro. Hasta ahora hemos hablado de la purificación del alma y de la importancia que ésta tiene para el ser humano en general y para el musulmán en particular.
Vamos a hablar ahora de los niveles del alma, de cómo en el Corán, tanto en el Corán como en las narraciones, se nos habla de la realidad del alma al mismo tiempo desde puntos de vista distintos e incluso opuestos. A veces en el Corán y en los hadices se nos presenta el alma como una esencia pura, como algo importante, algo que hay que proteger, algo que viene del más allá, de aquello que Allah subhanahu wa ta'ala insufló en el hombre. Cuando hablamos del alma de esta manera, entendemos el alma como algo bello y bondadoso. Y en ese sentido deberíamos dejar que crezca, que se desarrolle y que continúe su ascenso hacia la perfección. Imam Ali alayhi salam, por ejemplo, dijo: ciertamente el nafs, el alma, es como una joya valiosa. Quien la protege la eleva y quien la descuida hace que descienda. Por otro lado, vemos que al mismo tiempo muchas veces en el Corán y en los hadices hablan muy mal del alma. Por ejemplo, dice Allah subhanahu wa ta'ala en la aleya 53 de la sura 12, en sura Yusuf: en verdad, el alma ordena insistentemente el mal, excepto en lo que mi Señor tiene misericordia. También el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: el mayor de tus enemigos es tu nafs, que se encuentra junto a ti. Es decir, que el gran enemigo del ser humano lo tenemos en nuestro interior. ¿Cómo puede ser esto de que por un lado se considere el alma como una joya preciosa y al mismo tiempo se la considere como el mayor de nuestros enemigos? Para comprender esto debemos referirnos a los niveles del alma. El alma como tal tiene la posibilidad de estar elevada cuando la cuidamos con el pensamiento, el conocimiento, la reflexión, la meditación, es decir, cuando está unida a la dimensión de perfección humana. En este caso es cuando podemos considerar el alma como una joya que debemos cuidar y embellecer. Por otra parte, esa misma alma igualmente puede tener una dimensión negativa, cuando no se trabaja por perfeccionarla y únicamente se asocia a las necesidades e instintos animales del ser humano. La lucha entre estos dos extremos del alma es constante y nuestra reacción respecto a esta lucha puede variar continuamente, por lo que no podemos descuidarnos en ella, ¿no? Cuando buscamos el conocimiento, adoramos a Dios, servimos al prójimo y a la comunidad, estamos arriba. Mostramos nuestra dimensión humana. Sin embargo, cuando nos dejamos a los instintos, necesidades y ambiciones de nuestro cuerpo, el estado de nuestro alma baja y nos acercamos a nuestra dimensión animal. Cuando el Corán y las tradiciones se refieren a su dimensión animal, es cuando las trata de manera negativa y se las considera nuestro enemigo. Sin embargo, cuando se refieren a esa dimensión que nos transforma, que nos eleva y permite nuestro crecimiento y desarrollo integral, la dimensión humana, es cuando se refieren a ella de manera positiva. Esto nos indica igualmente la necesidad de procurar el desarrollo de nuestra alma, como si fuese un entrenamiento, para que en su lucha constante con la dimensión animal pueda prevalecer su dimensión humana. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en la aleya 105 de la sura 5, Surat al-Maidah: oh los que creéis, vuestra responsabilidad es cuidar de vuestras propias almas. Es decir, vamos otra vez, volvemos otra vez a nuestra responsabilidad sobre nuestras propias almas. No es algo que debamos dejar ahí y que, bueno, depende cómo nos vengan los aires, pues tendremos un alma positiva o un alma negativa. No, es algo que nosotros estamos obligados a trabajar y a cuidar. Antes vimos como el profeta nos advirtió sobre esta obligación y ahora vemos como el propio Allah subhanahu wa ta'ala es quien nos lo reitera en esta aleya que hemos leído. También en las aleyas 7 a 10 de la sura 91 de la sura Shams leemos: juro por un alma y quien la creó de forma armoniosa y equilibrada, inspirándole lo que la corrompe y el temor que la mantiene a salvo, ciertamente habrá triunfado quien la purifique y habrá fracasado quien la corrompa. También nos hablan las tradiciones de la necesidad de conocer el alma como punto de partida para así poder procurar su desarrollo en el camino de la purificación. Por ejemplo, dice Imam Ali alayhi salam: conocer el alma es la mejor de las ciencias. Y también
El ser humano se eleva cuando conoce su alma. ¿Y en qué consiste conocer el alma? Pues en conocer la realidad de nuestro ser interno, su posición, nuestras potencialidades, hasta dónde podemos llegar, conocer nuestros límites, nuestras capacidades, en definitiva, conocer los detalles que nos permitan elevar nuestra alma y perfeccionarla. Y para concluir con esta charla, vamos a referirnos a la manera de intentar conseguir las tantas veces mencionadas purificación del alma y su perfeccionamiento. En primer lugar, debemos asumir que un alma con defecto, un alma con manchas de amoralidad, de valores negativos, de desviaciones, de ignorancia, es un alma enferma que necesita cura. Y esa cura, como ya hemos dicho, es lo que denominamos purificación del alma, a través de la cual conseguiremos eliminar progresivamente cada uno de esos defectos que causan tal enfermedad. Los libros de éticas nos enseñan diversos métodos para intentar conseguir ese propósito, pero básicamente el trabajo de la purificación del alma se divide en dos etapas. El primer paso necesario para la transformación es curar estas enfermedades que provocan el vacío de ética y moral en nuestras almas. Porque para poder transformar nuestras almas es primordial que antes estén repletas de esa ética y esa moral que nos falta. Es decir, en esta primera etapa es la de vaciar y consiste en eliminar del alma los malos hábitos. Si yo soy una persona con la enfermedad de la envidia, la enfermedad de la lujuria o de la ira, por ejemplo, debo curar estas negatividades. Y para hacerlo debo luchar de una manera consciente y planificada contra esos malos hábitos que la provocan. De manera que en un tiempo haya conseguido, de manera forzada evidentemente, como cualquier hábito, empieza a trabajarse de una manera muy consciente para que poco a poco llegue a transportarnos a que sea un hábito simplemente en el que ni reparamos. Pues esto tenemos que hacerlo de manera que consigamos adquirir nuevos hábitos que permitan superar cada uno de esos defectos que nos aquejan a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo soy una persona dura con la gente, pues debo intentar ser amable. Y no es solo una cuestión de proponérnoslo, digamos, en el campo teórico, sino que debemos emprender acciones prácticas. Es decir, oye, pues veo una vecina, por ejemplo, donde yo vivo, hay muchas personas mayores, veo una vecina con la bolsa, pues cojo y se la subo a su casa, ya que encima no tenemos ni ascensor ni nada. Me cruzo con un vecino, pues lo saludo. En fin, te fuerzas en ser amable, ¿no? Al principio, evidentemente, como he dicho antes, será algo forzado y algo conscientemente forzado, pero poco a poco se irá convirtiendo en un hábito que nos permitirá, o me permitirá en este caso, superar el defecto de ser una persona dura con la gente. La segunda etapa de la purificación del alma, una vez hayamos conseguido vaciarla de sus enfermedades, consiste en su embellecimiento, es decir, en su perfeccionamiento. Y esto es algo parecido al otro. Bueno, esto se realiza rellenando el alma, adornándola con virtudes y trabajando también de manera consciente para que poco a poco vayamos adquiriendo nuevos hábitos positivos, lo cual, por otra parte, es el verdadero objetivo de la ética islámica. Una vez que hemos completado la primera etapa, la de vaciar, digamos, nos quedamos como un libro en blanco, estamos en equilibrio, pero no debemos de conformarnos con eso. Debemos de esforzarnos por superar y empezar a embellecer ese alma, como hemos dicho antes, primero de una manera forzada, haciendo acciones concretas que nosotros creamos que son objetivos que ir consiguiendo uno tras otro. Es como cuando íbamos a la autoescuela, antes que estuvimos comentando cosas de los exámenes de conducir. Es decir, cuando nosotros vamos a la autoescuela, empezamos a aprender a conducir, cada vez que tenemos que cambiar de marcha, repasamos mentalmente 20.000 maniobras. Ahora, que si tengo que soltar el acelerador, que si tengo el embrague, ahora la palanca era moverla para acá, para arriba, y así empezamos. Y poco a poco vamos asimilando, vamos convirtiéndolo en un hábito, hasta que cuando realmente aprendemos a conducir es un acto reflejo en el que ni reparamos. Lo mismo tiene que ser tanto el trabajo por vaciar el alma de los malos hábitos,
como el trabajo por rellenarla con nuevos hábitos que nos la adornen. Se suele definir la ética como la ciencia de la administración de las enfermedades del alma y sus curas, o sea, la administración de los defectos y las virtudes. Cada persona debe analizar cuáles son sus puntos débiles, sus enfermedades. Cada persona somos un mundo diferente, para a partir de ahí encontrar un remedio. Y en tanto que creyentes, por supuesto, ese remedio solo puede buscarse y puede solo venir a través de lo que la religión nos enseña de la mano de los profetas y los imames, alayhis salam, o durante la ocultación de Imam Mahdi, que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su manifestación, de la mano de aquellos verdaderos hombres de conocimiento que se han esforzado durante su vida y han conseguido alcanzar grandes grados de verdadera sabiduría y espiritualidad. Como creyente lo que no podemos es dejarnos guiar por tanto gurú New Age que tan de moda están hoy en día y que como hongos surgen en cada rincón, especialmente en esta sociedad occidental, ni tan siquiera por aquellos de esos gurús o falsos líderes espirituales que se erigen como tales desde una apariencia islámica. Pues esto, lejos de guiar al individuo a su liberación y a su superación, lo que lo conducen es a una dependencia a esos propios gurús o, en el mejor de los casos, a un estado de anestesia y letargo que nada tiene que ver con la verdadera purificación del alma. Como creyentes, nuestras referencias en el camino espiritual, como he dicho antes, han de ser únicamente los profetas, alayhim salam, los imames, alayhim salam, y aquellos verdaderos maestros espirituales que nos han legado su obra y el ejemplo de sus vidas como faros en esta tiniebla de la lucha contra el ego. Y para finalizar, recordar que, parafraseando a Imam Ghazali, aquel teólogo, jurista, filósofo y místico persa del siglo XII, aunque tengas 2000 litros de vino, no te emborracharás hasta que no bebas. Y aunque estudies la ciencia 1000 años y leas 1000 libros, solo la acción te acercará a Dios. Porque en el Islam todo es acción, no hay lugar para la contemplación. Y en la lucha contra el ego, en la lucha para la purificación del alma, consecuentemente, de igual manera, todo es acción. Acción y esfuerzo para conseguir despojarla de los malos hábitos, y acción y esfuerzo para embellecerla con buenos hábitos. Todo ello sabiendo que el camino es largo, tan largo que no termina mientras vivamos, y que hay que ser pacientes para ver sus frutos, porque cada paso que damos en este camino, además de nuestra determinación, requerirá de tiempo para que cada uno de esos buenos hábitos se convierta en normalidad en nosotros y llegue a ser una virtud que nos adorne. Y hasta aquí en el día de hoy, inshallah. La semana que viene seguimos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.